inicio al tiempo de capilla de esta mañana y voy a pedirles que por favor estemos en pie para hacer una oración de apertura. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por este tiempo de clase que ha sido provechoso a nuestra vida. Y queremos también en este tiempo ofrecerte esta capilla para gloria de tu nombre. Queremos rogarte que tú bendigas los puntos a continuación y que tu nombre sea glorificado. Gracias por tu bondad y misericordia para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Himno santo, santo, santo. Amén.
asiento. Sean bienvenidos una vez más a al Seminario Teológico de Edimburgo. Allá pues hay varios nuevos estudiantes, allá con el pastor Desi. Pónganse de pie para verles. Todos mis hermanos aquí de Word of God Church. Los ancianos de la iglesia, Jerry Lozano y Louis Bowling, y los líderes futuros aquí con nuestros hermanos sirviendo y aprendiendo. Perfecto, pues sean bienvenidos, queremos que sea de bendición sus estudios aquí para ustedes y para la comunidad donde sirven y donde son líderes. Tenemos unos avisos en cuanto a las llegadas, a las ausencias. Doctor Roberts nos quiere auxiliar con esto, por favor. Hay una razón por la cual me estoy subiendo, me voy a agarrar el púlpito. Hay una razón por la cual me estoy agarrando el púlpito. Anoche no dormimos. Por razones que veremos más después. Antes que nada, quiero decir que contento estoy, doctor, de que tenemos estos nuevos que nuestro hermano viene de Padre. Y una forma muy especial de que está mi colega, el hermano doctor Echegoyen. Aquí es símbolo, son símbolos a nuestro pastor Nájera, a nuestro hermano doctor Echegoyen, de la unidad de las instituciones cristianas académicas con ITS. Entonces, estos son nuevos pasos que y se prevé que hay algo nuevo que Dios está haciendo, creo yo, para el impacto sobre el pueblo de Dios primero y a través del pueblo de Dios a la nación, a los Estados Unidos y en México. Entonces estoy muy contento de verlo aquí, doctor Echegoyen, pastor Desi Nájera y los demás, claro. Aquí nos llega la nata y crema de todo México, ¿verdad, hermano? Sí, creo que sí. Sí. Y algunos no llegan. Y en el pasado, in the past, pedimos que den una carta y después que se justifiquen con si siguen, entonces tienen que estar frente del decano y después del concilio. Y ya hace como una de las últimas reuniones que tuvimos, ya hace como 6 meses, dijimos vamos a cambiar el sistema, pero por el verano, la graduación y demás, y el comienzo no hemos platicado de ello y sí queremos ahora platicarlo. La decisión ha sido muy simplificada. Ustedes para hacer estoy pensando ahora en los doctores, ¿no? Futuros doctores. Es muy simple, unas 90 horas. Consiste la residencia de unas 90 horas. 90 hours for your doctoral studies. Se acumulan horas durante el semestre, 15 por semestre de 5. O sea, cada materia lleva 3 horas. Y si son 5 materias, son 15 horas. ¿Okay? Entonces, en un semestre, haces 15 de los 90, lo quitas de los... ¿no? En un año, en el año académico, restas 30. Y en 3 años terminas la residencia y terminas los 90. More or less. ¿Okay? Y es fácil de entenderlo. Si pierdes ahora, en vez de la carta que hay que escribir y venir delante del decano y todo, simplemente no hay que decir nada, simplemente pierdes 1 hora por cada materia de un cohorte donde no estás. Si tienes 5 materias, 5, exactamente, hay una matemática aquí, pierdes 5 horas. Y eso que no ofrecemos doctorado en matemáticas. Y lo bueno es que no es más alto la matemática, porque hasta aquí llego yo la matemática. Esto sí lo entiendo. Si pierdes 2, 10, y si pierdes 3, 15, ya ni vengas el cuarto y el quinto, porque ya perdiste el semestre. Excepto si quieres simplemente oírlo. Sí. Pero académicamente has perdido el año. No hay recuperación, no hay petición, no hay que
que arrollé el gato cuando iba saliendo de la cochera y por eso no vine, porque estaba haciendo un culto fúnebre para el gato. Nada, no, lo siento, no hay que, ustedes son colegas nuestros, nosotros somos colegas de ustedes, no hay que estar dando justificación, simplemente no vine y no vino y la próxima vez venga, ¿no? Y si sigue no viniendo, pues lo bonito de eso es que lo vamos a ver muchos años aquí haciendo su reseña. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo está? ¡Qué bueno! Ya 10 años estamos aquí, ¿verdad? Acumulen sus horas, terminen bien. Y no está fuera de lo normal. Decimos 3 años, en casi todas las universidades dicen lo mismo, 3 años, pero se va a 4, se va a 5. Pocos, pero los que son bien disciplinados sí lo hacen en 3. Tengo familia que lo ha hecho, yo no, pero he tenido otros familiares que sí, 3 años ya terminaron, ¿no? Y esperamos que la mayoría sí puedan terminar. Sin embargo, es algo de pensar, y yo espero que no sea la norma para ETS, que de los que entran a programas doctorales a grosso modo en los Estados Unidos, entre todos los doctorados, unas disciplinas más que otras, unas instituciones más que otras, casi solamente una tercera parte termina. O sea, con diploma en mano. No que no se hagan, ¿cómo dicen los españoles? Pasantes o que hagan la mayor parte del estudio, o casi son doctores, ¿no? Pero que tengan diploma en mano, una tercera parte. Ahí tenemos 21 estudiantes doctorales. A ver, ahora sí las matemáticas serían ¿cuánto? 7. Doctor, ayúdame a buscar cuáles son los 7. Pues de seguro son los que están aquí. ¡Qué buena respuesta! Dice, todos los que llegaron hoy sí se van a graduar. Alguien escríbele a los hermanos que Ya no. Muy bien, gracias, doctor. Muy bien, pues el número de docencias es directamente proporcional a los años en que se van a graduar. Bueno, nada más quería presentar una vez más a su hermano Santiago Godínez. Hermano Santiago, que lo vean los hermanos de Brody. Con él hay que registrarse, anotarse y todas las cuestiones administrativas. Bueno, muy bien. Este día nosotros conocemos y siempre queremos dar la mayor gloria a nuestro Señor, a Dios que es todopoderoso. Él crea los cielos, la tierra, Él nos da la vida, Él nos da la salud. Esta mañana queremos, como seminario, como comunidad, orar por nuestro hermano Elí. ¿Dónde está nuestro hermano Elí? Pasa acá al frente, hermano, ven para acá porque queremos orar por tu salud. Queremos que nuestro Dios toque tu cuerpo según su voluntad, que Él sea contigo, con tu ministerio. Y ahorita que Él pase, pues quisiera que los que deseen pasen por Él para orar con Él, pongan su mano en Él, así que esté en su corazón. Y voy a pedir a nuestro hermano, el director del board, el doctor Rafael Rodríguez de León, que nos lleve en esta oración. Nuestra petición es porque el Señor le dé la salud a nuestro hermano Elí, conforme a su voluntad. Señor, nuestra gran confianza está en lo que tú eres. Un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios para el cual no hay ninguna cosa imposible, pero también un Dios lleno de amor. Esta es nuestra gran confianza, nuestra gran seguridad, que nosotros, tus hijos, los redimidos por la obra de Jesucristo, estamos amparados por ti. Pertenecemos en cuerpo y alma a Jesucristo. Hemos sido comprados por su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, Señor, nuestra vida está asegurada. Te damos gracias porque esto trae consuelo a nuestro corazón. Y es en esta base en la que nos dirigimos a ti, Señor, con plena certidumbre de lo que tú eres, de quién eres tú y quiénes somos nosotros para ti por medio de Cristo.
y nos unimos en oración pidiéndote por nuestro compañero, consiervo y amigo, hermano, Elí Alejandro Herrera, quien se encuentra delicado de salud. Señor, desde tu perspectiva no hay nada imposible y lo creemos. Y queremos entonces pedirte que tú obres por sobre todo en el corazón de Elí, infundiéndole ánimo, renovando su esperanza en ti, acrecentando su fe, Señor, y que siga él manifestando también su gozo en ti. Está en tus manos, Señor, rogamos que por tu buena voluntad tú tengas a bien, si te place, tocar su cuerpo enfermo y quitar de él la enfermedad que ahora le adolece. Ponemos en tus manos los intermediarios que tú usas, Señor, médicos y medicamentos, tratamiento, para que todo vaya a resultar de acuerdo a tu voluntad divina. Y rogamos porque tú, Señor, así como ahora nuestras manos tocan su cuerpo, sean las tuyas las que lo toquen directamente. Bendícelo, bendice a su esposa, bendice a sus hijos, bendice a su iglesia. Señor, gracias porque podremos mantener esta petición permanentemente en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo momento, estando al tanto de la vida y la salud de nuestro hermano y amigo Eli. Tómalo en tus manos y bendícelo, Señor. Dale tu gozo, tu seguridad, tu paz, y su confianza sea plena en ti. Porque oramos confiadamente en la obra, en los méritos que ya realizó Jesucristo en nuestro favor. En su nombre lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, voy a pedir al profesor John Henry que dé los informes. No, ¿puede más decir? Oración. Ok. ¿Hay algo más? ¿Informes? No, that's it. Ok, bueno. Hermanos, vamos a orar. Señor, doy gracias esta mañana por cada estudiante, cada alumno aquí esta mañana, Señor. Gracias no solamente por su presencia, pero también, Señor, por la oportunidad de estudiar en esta institución, Señor. Gracias que podemos reunir libremente aquí en este lugar, abrir tu palabra, Señor, y discutir y conversar acerca de tu reino y de todas las cosas acerca de ti, Señor, y que podemos aprender más y más cómo servirte, cómo vivir la vida cristiana. Señor, por los estudiantes y los alumnos, Señor, pido tu provisión, tu sabiduría, que cada persona pueda estudiar, y no solamente para mejorar nuestro entendimiento, Señor, sino que también podemos vivir en las comunidades, en las iglesias, en los lugares de trabajo, la fe cristiana, que otros puedan ver en nuestras vidas tu luz, Señor, en nuestras acciones. Señor, capacitar, por favor, la gente aquí, que podemos compartir las buenas nuevas, Señor, con todo el mundo, empezando en casa, en nuestras comunidades, pero, Señor, si hay lugares también alrededor del mundo que tú quieres enviarnos, Señor, envíanos, que podemos también compartir con los demás las buenas nuevas, lo que encontramos en ti, Señor. Señor, por la provisión, Señor, por la seguridad, por la seguridad durante los viajes, Señor, damos gracias por todos estos asuntos, y, Señor, esperamos, Señor, lo que tú tienes para nosotros durante este semestre y en los años por venir. En el nombre de Cristo Jesús oremos siempre. Amén. Amén. Oramos. Bendito Dios, te damos infinitas gracias en esta tarde porque nos permites estar reunidos, y de manera especial quiero darte gracias por cada uno de nuestros maestros. Gracias porque pones en su corazón dar su tiempo, tomar tanto tiempo para preparar sus clases, preparar todo el material que nos transmiten. Te ruego que tú los bendigas grandemente, que permitas que sus vidas sean plenas, fructíferas, prospérales, bendíceles,
y te damos gracias, muchas gracias por ellos, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Vamos a leer del libro de Romanos, el capítulo 12. I'm going to read from the book of Romans, chapter 12, verses 1 through 21. Voy a leer el capítulo de Romanos 12 y pueden seguir con su vista. Y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñanza, a la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufríos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para que las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Palabra del Señor. Así dejamos en lugar la reflexión con nuestro hermano Rafael. Tomen asiento, por favor, hermanos. Quiero reflexionar un poco solamente sobre este enunciado. El sexto lema reformado, continuamente soslayado. El sexto lema
de la Reforma que continuamente se olvida o se hace de lado. El legado de la Reforma de la Iglesia en el siglo XVI y que estamos celebrando en todo el mundo, particularmente en este año y en este mes de octubre, por los 500 años de haberse iniciado ese movimiento que dio a luz a la Iglesia Reformada y de la cual nosotros somos parte. Sencillamente ese legado es grandioso. Paralelo, aunque en otro sentido, al gran acontecimiento un poco más tarde del Renacimiento, aunque con otra dirección muy diferente al de la Reforma. Pero en cuanto a impacto en la vida, en la historia, muy similar. La Reforma rescata valiosísimos fundamentos bíblicos, no solo para redirigir a la Iglesia cristiana, sino a toda la humanidad. Cuando los hombres de aquella época se dejaron guiar por aquellos valores redescubiertos, la sociedad entera fue transformada. He mencionado que las reflexiones sobre el sexto lema de la Reforma, que es pasado por alto. Todos los días, durante mucho tiempo, y no solo en este año, sino en años pasados, oímos reiteradamente hablar sobre las 5 solas de la Iglesia Reformada. 5 expresiones, 5 declaraciones fundamentales, reales, que creemos con todo el corazón, que sustentamos, que proclamamos, que enseñamos, que seguimos. ¿Cuáles son estas 5 solas? De memoria las conocemos, aunque a veces no las digamos en el orden correcto. La sola gracia, por la sola fe, en la sola obra de Cristo, fundamentado en la sola Escritura, y todo para la sola gloria de Dios. Estos son los lemas que reiteradamente se han estado repitiendo una y otra vez durante todo este año, desde que comenzó el mismo, ya en dirección a la gran celebración de los 500 años de la Reforma. Dentro de la Iglesia cristiana ortodoxa y bíblica, nadie cuestiona estos lemas que brotaron de la Reforma, todo lo contrario, son reafirmados vez tras vez en forma reiterativa. Entonces, ¿cuál es el sexto lema de la Reforma que casi no se ha mencionado y que se soslaya, se deja de lado, no se piensa en él, no se ha traído a colación, a la luz, cuando estamos en esta celebración histórica? Bueno, ese grande lema que también particularmente los de las iglesias reformadas sustentamos, que es: la Iglesia reformada siempre se está reformando. Por generaciones enteras, este lema ha sido soslayado y menoscabado incluso por las iglesias reformadas y por muchas iglesias presbiterianas. Sin embargo, cuando estaba pensando en esto, dije, bueno, ¿y de dónde surgiría ese lema? ¿Por qué solamente se han acuñado las 5 solas? Entonces, investigando un poco, como lo hacemos ahora muchos en internet, en Google, no sé qué tan precisa será esta respuesta que encontré, pero un informante dice que durante la Reforma Protestante la Iglesia usó la frase en latín traducida Ecclesia Reformata Semper Reformanda. En español significa la Iglesia reformada siempre reformándose. Pero, dice otro autor, ¿de dónde proviene la frase Iglesia reformada siempre reformándose?
Y agrega, su primera aparición fue en 1674. No fue en los días climáticos de la Reforma, ni unos cuantos años después. Dice este autor que un hombre llamado Odopovus van Lontestein, un holandés importante en el pietismo reformado, movimiento conocido como la Segunda Reforma Holandesa, fue el que acuñó esta frase. Planteaba en su escrito, sigo leyendo, algo así como: la Reforma reformó la doctrina de la Iglesia, pero planteaba que era más necesario estar reformando siempre las vidas y las prácticas del pueblo de Dios. Y todavía leo el siguiente párrafo. Van Lodenstein no solamente estaba comprometido con la enseñanza de la confesión reformada y el catecismo, sino que también quería ver que la enseñanza se aplicara más a fondo y se entendiera mejor. Su frase quedaría como: la Iglesia es reformada y siempre, entre paréntesis, en necesidad de ser reformada según la palabra de Dios. Y anota esto que es importante: el verbo es pasivo. La Iglesia no está siempre reformándose, sino está siempre siendo reformada por el Espíritu de Dios a través de la palabra. Aunque los reformadores mismos no utilizaron este lema, sin duda refleja lo que estaban haciendo, es decir, reformando a la Iglesia. Pero este lema ha sido adoptado también y aceptado por las iglesias reformadas. Pero ¿por qué razón señalamos que este lema tan importante ha sido soslayado sistemáticamente, ha sido puesto de lado, casi no se menciona en las celebraciones que estamos teniendo sobre los 500 años de la Reforma? Desde mi perspectiva, esto se debe a una lamentable deformación del concepto que se encierra en este lema. Primero, una interpretación exageradamente amplia. Con esto quiero decir que los que reconocen que este es un lema de la Reforma, pero que no lo tratan tanto, es porque temen infundadamente que la Iglesia reformada se contamine con otras influencias cristianas, pero no reformadas, o incluso con elementos extrabíblicos y eclesiásticos. Quienes así piensan también han errado, confundiendo fondo con forma. Es decir, piensan que el estar reformando continuamente las formas, los métodos, las estrategias y la estructura es estar atentando contra las bases de fondo, que son la fe y la doctrina de la palabra de Dios, que no pueden ser cambiadas jamás. Entonces este es un error, una interpretación exageradamente amplia del lema. Pero en segundo lugar, al otro extremo, es una interpretación totalmente estrecha del lema. Por este lado hay quienes hacen una reducción de este lema. Los que creen que el mismo solo alude al hecho de volver y mantenerse dentro de la estructura y el ritual de la Iglesia del siglo XVI. No aceptan que el lema aluda también a los cambios que se tengan que realizar en medio de la cultura en que se vive, para poder seguir siendo pertinentes y eficientes en el cumplimiento de la misión que el Señor le ha dado a la Iglesia cristiana en todos los tiempos. Entonces, por un lado, hay los que tienen temor del lema porque lo interpretan ampliamente y diciendo va a entrar la contaminación a la Iglesia porque va a empezar a adaptarse y a tomar formas extrabíblicas. Por otro lado, aquellos que piensan que es retornar
al formato, a la estructura, al ritual de la iglesia del siglo XVI. Y que piensan que esto es lo único a lo que se refiere el lema de la iglesia reformada, siempre está siendo reformada. ¿Cuál es la propuesta que podríamos tener nosotros tratando de hacer una justa interpretación de este lema? En primer lugar, interpretarlo correctamente y despejar todos los temores sobre su aplicación, señalando que el lema no implica ningún peligro para la iglesia cristiana. En segundo lugar, reafirmar que el lema llama a un permanente análisis y una seria evaluación de la vida de la iglesia entera, siempre a la luz de los principios de la palabra de Dios. Un continuo repensar de aquellos que estamos siendo responsables de la vida de la iglesia, evaluándola siempre a la luz, naturalmente, de la palabra de Dios. En tercer lugar, recordar que la iglesia siempre debe estar despierta y en guardia para no volver a caer en el peligro de convertirse en un ismo, como ocurriera con la iglesia de la Edad Media. En cuarto lugar, hacer las aplicaciones pertinentes de reforma a todos aquellos aspectos que, inciso A, si son de doctrina, cuando la iglesia se esté apartando del fundamento bíblico, volverla a él. Inciso B, si son de formas, estar dispuestos a los cambios saludables que ayuden a la realización de un mejor ministerio de la iglesia en los tiempos presentes. De tal manera que la iglesia no sea vista más como una institución obsoleta o como un mal necesario, sino como lo que debe ser en verdad, el brazo extendido de Dios para enseñarle al hombre cómo relacionarse con él, cómo relacionarse con su prójimo, cómo relacionarse con su entorno, cómo puede vivir plenamente. Este lema se aplica correctamente hoy, desde mi punto de vista, a la propuesta que tiene el concepto reformacional que sustenta nuestro seminario, y que es volver a la esencia escritural de todo lo que encierra el concepto bíblico, paulino, agustiniano y calvinista sobre la soberanía de Dios. La iglesia reformada no solamente debe seguir predicando la sola gracia de Dios, confiando en la sola fe, en la obra que solo Jesucristo pudo haber hecho, basadas no solamente en las Escrituras y todo haciéndolo para la gloria de Dios, sino recordando que tiene una tarea pertinente continua. Como iglesia reformada, siempre esperar que vengan nuevas reformas, que la reencaucen, que la lleven nuevamente al camino extraviado por el que ha ido y que la ha reducido a las cuatro paredes de los templos. Nuestra iglesia reformada, lo que enseñamos nosotros aquí en este seminario, va en esa dirección. No hagamos lo mismo entonces que se está haciendo en todas partes del mundo, soslayar un lema tan importante como este que acabamos de mencionar. Que el Señor nos bendiga. Padre nuestro, que siempre por medio de tu Espíritu mueves la iglesia, Father, who always through the Spirit moves your church. Ayúdanos a ser parte de esta gran transformación. Help us to be a part of this great transformation. Esta nueva y constante reforma, this new and constant reformation. Y Padre, que tengamos avance entre las culturas de este mundo, that we would advance through the cultures of this world, y que vean la belleza de tu Hijo, that they would see the blessings and the beauty of your Son,
Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Pray this in Jesus' name. Orando también por la comida que vamos a recibir. Praying also for the food which we're going to receive. Que esa riqueza la tomemos con gratitud. That we take this wonderful, tasty stuff with thanksgiving. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo. We pray in Jesus' name. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and give you peace and give you peace. The Lord lift His countenance on you and be gracious unto you. The Lord be gracious Hermanos, un aviso rápidamente para darles un póster de ello, de este evento que se tendrá en la Unión Nacional de Maestros de la Iglesia y el Ministerio de Educación de la respetable Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Convoca al 10º Congreso Nacional de Maestros de la Iglesia, la Educación Cristiana en el Mundo Globalizado, a los 500 años de la Reforma. Es el 2, 3 y 4 de noviembre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Hermanos, para que se los vamos a dar, y si alguien gusta considerarlo, bueno, pues para que se ponga en contacto con la dirección, y aquí vienen todos los informes.